tal, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre encantado de saludarles desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a continuar con un documento importante del Concilio Vaticano II, que es el Decreto Ad Gentes, y vamos a dedicarnos a la formación de la comunidad cristiana, de las iglesias cristianas. Entonces es un tema por demás interesante, espero que disfruten y que nos acompañen. Bienvenidos, iniciamos. Quiero recordar nuestras vías de comunicación. Tenemos, bueno, como siempre, el correo concilios@mariavision.com, que es, bueno, un correo en el que yo puedo recibir sus preguntas, sus comentarios y responderlos durante la semana. Pero si usted tiene, por ejemplo, una cuenta de Twitter, pues puede seguirnos por Twitter, que es @filos1403, @PHILOS 1403, o con mi nombre también lo pueden encontrar, que es Manuel Ocampo Ponce, ahí en Twitter, y nos podemos comunicar rápidamente durante el programa, hacer sus comentarios o, bueno, alguna aportación que quieran ustedes hacer o alguna pregunta. También tengo la cuenta de Facebook, Manuel Ocampo Ponce o manuel.ocampo.ponce. En esta cuenta de Facebook, pues también pueden ustedes hacerme algún comentario o alguna pregunta. El día de hoy, bueno, pues estamos en el decreto Ad Gentes, y estamos en el capítulo 3. Este capítulo pues trata de la formación, y esto es importante porque acuérdense que la actividad de la iglesia es una actividad misionera principalmente, es de llevar la evangelización, es decir, la buena nueva a distintos lugares. Y en este apartado, en este capítulo, pues viene este aspecto importante de la formación. A veces pensamos, ¿verdad?, que con la primera comunión y el catecismo de la primera comunión es suficiente para un cristiano. A veces también pensamos que basta con el testimonio, pero es necesaria también la palabra, dice este documento, y para eso se requiere una formación y una unidad entre todos los aspectos de un cristiano. Recuerden que los cristianos católicos pues tenemos tres características o funciones muy importantes, que son la de sacerdotes, profetas y reyes, que recibimos durante el bautismo. Todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y hemos de dar testimonio de esto, y por medio de la vida en la caridad, de la vida cristiana y de la palabra, ir evangelizando a otros pueblos, a otras naciones. A veces perdemos de vista lo que es la actividad misionera de la iglesia y pensamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que las misiones se reducen a ir con los que ya están bautizados, y no es así, ¿verdad? La misión tiene que ser salir hacia los que no han recibido el bautismo y por lo tanto no conocen a Cristo. Entonces vemos que este documento pues va, ¿verdad?, hablando de las características que hay que seguir en la formación de todos los miembros, todos los fieles. Los fieles somos los bautizados para poder ejercer este papel de evangelización tan importante. En este documento se ve, bueno, que hay que formar a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, también a los segrales, a los catequistas, y sobre todo también religiosos y religiosas, es decir, a toda la iglesia. Todos tienen que llevar una formación para cumplir con su misión cristiana. Y también habla sobre todo al principio, ¿verdad?, de lo que es el ecumenismo. Recordemos lo importante que es el ecumenismo, es decir, el diálogo y la integración de todas las iglesias cristianas a la única iglesia, que es la Iglesia Cristiana Católica, que es la que fundó Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a ver, como este bloque, este capítulo es largo, vamos a entrar a un material que hemos traído para usted, para que vayan ustedes escuchando lo que dice el concilio y vamos comentándolo aquí durante el programa. Vamos al material. El artículo 3 del capítulo 2 del decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia está dedicado a la formación de la comunidad cristiana
y a partir del número 15 afirma textualmente que el Espíritu Santo, que llama a todos los hombres a Cristo por la siembra de la palabra y proclamación del Evangelio, y suscita el homenaje de la fe en los corazones, cuando engendra para una nueva vida en el seno de la fuente bautismal a los que creen en Cristo, los congrega en el único pueblo de Dios, que es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo de adquisición. Los misioneros, por consiguiente, cooperadores de Dios, susciten tales comunidades de fieles, viviendo conforme a la vocación con que han sido llamados, ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real. Así, la comunidad cristiana se hace signo de la presencia de Dios en el mundo, porque ella, por el sacrificio eucarístico, incesantemente pasa con Cristo al Padre, nutrida cuidadosamente con la palabra de Dios, da testimonio de Cristo, y por fin anda en la caridad y se inflama en espíritu apostólico. La comunidad cristiana ha de establecerse desde el principio de tal modo que, en lo posible, sea capaz de satisfacer por sí misma sus propias necesidades. Esta comunidad de fieles, dotada de las riquezas de la cultura de su nación, ha de arraigar profundamente en el pueblo. Florezcan las familias henchidas de espíritu evangélico y ayúdeseles con escuelas convenientes. Eríjanse asociaciones y grupos por los que el apostolado seglar llene toda la sociedad de espíritu evangélico. Brille por fin la caridad entre los católicos de los diversos ritos. Cultívese el espíritu ecuménico entre los neófitos para que aprecien debidamente que los hermanos en la fe son discípulos de Cristo, regenerados por el bautismo, partícipes con ellos de los innumerables bienes del pueblo de Dios. En cuanto le permitan las condiciones religiosas, promuévase la acción ecuménica en tal forma que, excluida toda especie tanto de indiferentismo y confusionismo, como de emulación insensata, los católicos colaboren fraternalmente con los hermanos separados, según las normas del decreto sobre el ecumenismo, en la común profesión posible de la fe en Dios y en Jesucristo, frente a las naciones, y en la cooperación en asuntos sociales y técnicos, culturales y religiosos. Colaboren sobre todo por Cristo, su común Señor, que en su nombre los junte. Esta colaboración hay que establecerla no solo entre las personas privadas, sino también, a juicio del ordinario del lugar, entre las iglesias o comunidades eclesiales y sus obras. Los fieles cristianos congregados de entre todas las gentes en la iglesia no son distintos de los demás hombres, ni por el régimen, ni por la lengua, ni por las instituciones políticas de la vida. Por tanto, vivan para Dios y para Cristo, según las costumbres honestas de su pueblo. Cultiven como buenos ciudadanos, verdadera y eficazmente, el amor a la patria, evitando enteramente el desprecio de las otras razas y el nacionalismo exagerado, y promoviendo el amor universal de los hombres. Para conseguir todo esto, son de grandísimo valor y dignos de especial atención los seglares, es decir, los fieles cristianos, que incorporados a Cristo por el bautismo, viven en medio del mundo. Es muy propio de ellos, repletos del Espíritu Santo, el convertirse en constante fermento para inspirar y ordenar los asuntos temporales según el Evangelio de Cristo. Sin embargo, no basta que el pueblo cristiano esté presente y establecido en un pueblo, ni basta que desarrolle el apostolado de ejemplo. Se establece y está presente para anunciar con su palabra y con su trabajo a Cristo, a sus conciudadanos no cristianos, y para ayudarles a la recepción plena de Cristo. Ahora bien, para la implantación de la Iglesia y el desarrollo de la comunidad cristiana, son necesarios varios ministerios que todos deben favorecer y cultivar diligentemente,
con la vocación divina suscitada de entre la misma congregación de los fieles, entre los que se encuentran las funciones de los sacerdotes, de los diáconos, de los catequistas y de la acción católica. Prestan asimismo un servicio indispensable los religiosos y las religiosas con su oración y su trabajo diligente, para enraizar y asegurar en las almas el reino de Cristo y ensancharlo más y más. La Iglesia da gracias con mucha alegría por la merced inestimable de la vocación sacerdotal que el Señor ha concedido a tantos jóvenes de entre los pueblos convertidos recientemente a Cristo, pues la Iglesia profundiza sus más firmes raíces en cada grupo humano, cuando las varias comunidades de fieles tienen de entre sus miembros los propios ministros de la salvación en el orden de los obispos, de los presbíteros y diáconos, que sirven a sus hermanos, de suerte que las nuevas iglesias consigan paso a paso con su clero la estructura diocesana. Todo lo que ha establecido este concilio sobre la vocación y la formación sacerdotal, obsérvese cuidadosamente en donde la Iglesia se establece por primera vez en las nuevas iglesias. Hay que tener particularmente en cuenta lo que se dice sobre la necesidad de armonizar íntimamente la formación espiritual con la doctrinal y la pastoral, sobre la vida que hay que llevar según el modelo del Evangelio, sin consideración del provecho propio o familiar, sobre el cultivo del sentimiento íntimo del misterio de la Iglesia. Con ello aprenderán maravillosamente a entregarse por entero al servicio del cuerpo de Cristo y a la obra del Evangelio, a unirse con su propio obispo como fieles cooperadores y a colaborar con sus hermanos. Para lograr este fin general, hay que ordenar toda la formación de los alumnos a la luz del misterio de la salvación, como se presenta en la Escritura. Descubran y vivan este misterio de Cristo y de salvación humana presente en la liturgia. Ya ven ustedes estos elementos tan importantes que vienen aquí en este documento. Si nosotros lo analizamos, pues podemos ver que es importante para la evangelización que la palabra y el ejemplo enraicen en los pueblos, es decir, que lleguen a los pueblos y que acojan todo lo bueno, todos los elementos positivos que hay en ellos, sin discriminar, sin tampoco rechazar. Sobre todo, por eso es importante, como lo dice aquí, pues la participación de los seglares, porque gracias a los seglares, pues el seglar tiene que inspirar y ordenar todos los asuntos temporales según el Evangelio de Cristo. Entonces, todos los asuntos temporales, es decir, lo que es la política, la administración, la economía, esos asuntos corresponde a los seglares ordenarlos, inspirarlos y ordenarlos según pues, el Evangelio. Y para hacer esto es necesario que el seglar esté formado, preparado para realizar esta función, ¿verdad? No solo los sacerdotes tienen que formarse espiritual, doctrinal y pastoralmente, sino también los seglares, porque de qué manera podemos los seglares hacer esta labor si no hay una formación muy específica. Porque además el seglar, como está adentro de estas estructuras, de este orden, de este orden temporal, tiene que desde adentro realizar esta transformación con dos cosas, con su ejemplo y con su palabra. Y para esto, pues tiene que asimilar todo lo que hay de bueno en esas estructuras y luego ir ordenando las cosas para que sean conforme a lo que Cristo estableció o dispuso. Entonces es una doble función. Obviamente, como dice aquí el documento, también los seglares deben estar en comunicación y en comunión con sus presbíteros, con los diáconos, con los presbíteros y con los obispos. Acuérdense que el obispo es como los apóstoles y entonces el obispo es el que tiene la autoridad sobre una iglesia particular.
¿Por qué decimos las iglesias? Bueno, decimos porque las iglesias particulares son las diócesis. Cada diócesis tiene un obispo, o puede ser un obispo, un arzobispo, o varios obispos auxiliares con un obispo, más los presbíteros, los diáconos y los seglares, además de religiosos y religiosas. Entonces, cada diócesis con su obispo es una iglesia particular. Y entonces, en esa iglesia particular, todas las iglesias particulares constituyen la única iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, que tiene por cabeza a Cristo, pero que representa, que está representado por Pedro, ¿no? Que es el primer papa, y ahora por el papa, en este caso el Papa Francisco, que bueno, pues constituye la cabeza de la iglesia y al cual todos tenemos que estar ordenados según las disposiciones del magisterio de la Iglesia Católica, es decir, cuando el Papa habla es cátedra, o bien cuando está todos los obispos en comunicación o en comunión con el Papa para determinarnos alguna cuestión relacionada con las costumbres, con la moral o con la doctrina católica. Entonces, tenemos que estar muy atentos, y para esto también va diciendo el documento que hay que formarse en estos ámbitos, pero también constituir o conformar escuelas, conformar instituciones en donde se pueda realizar esta formación. De hecho, a partir del Concilio Vaticano II, hay grandes intentos de algunas instituciones por lograr este objetivo, y se abren escuelas bíblicas y se abren escuelas, incluso se introducen en las escuelas de inspiración cristiana o católicos desde primarias, desde kinder, primaria, secundaria, educación media, media superior y superior, pero vemos que, sin embargo, no hemos logrado una formación completamente eficaz dentro del catolicismo. Y esto se observa a 50 años del Concilio Vaticano II, porque todas las estructuras del mundo van exactamente en contra de lo que el Evangelio propone. O sea que no hemos logrado, los seglares, en comunión con nuestros presbíteros, nuestros diáconos, con la jerarquía eclesiástica, los religiosos y las religiosas, no hemos logrado incidir en la cultura. Entonces es muy difícil que, bueno, si no hemos logrado transformar las estructuras en donde estamos como sal y tierra los católicos, luego salgamos a otros ámbitos donde no ha llegado el Evangelio. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros reflexionemos sobre estas palabras y estos documentos del Concilio Vaticano II, para que nos demos cuenta de que, bueno, pues realmente llevamos 50 años del Concilio Vaticano II, pero qué tan conscientes hemos sido de realizar, de poner en práctica estas instrucciones o bueno, estos lineamientos que nos ha dado el Concilio Vaticano II. Pues vemos que nos falta, ¿verdad? Nos falta muchísimo, que no se ha logrado realmente, y que por lo mismo, bueno, pues vemos que estas estructuras, ¿verdad?, en la práctica están pues muy lejos, ¿verdad? Más bien van en función de los intereses del mundo, los medios de comunicación, la política, la economía, la administración. Todo va en contra realmente de lo que es, lo que debe ser y de lo que Cristo quisiera o ha establecido o nos ha señalado o indicado como un orden o una ordenación conforme al Evangelio. Y esto significa pues que no hemos logrado esto, y que por lo mismo habríamos que reflexionar desde los obispos hasta los seglares qué es lo que tenemos que hacer, marcar lineamientos o líneas de acción, puesto que las que ha habido, porque sí las ha habido y ha habido muchas, pero no han sido suficientes, puesto que el mundo es como un tsunami que nos arrasa y que no hemos podido enderezar el barco, no hemos podido lograr, y por lo mismo quedan la mayoría del mundo pues sin conocer el Evangelio, porque si no podemos con lo que tenemos, menos vamos a poder salir. Por otra parte, tenemos el problema del ecumenismo, que es el diálogo con las iglesias cristianas separadas de la Iglesia Católica, que también es otro problema, porque si las iglesias separadas están separadas, un reino dividido pues no puede, ¿verdad? No puede si no se logra la unidad. Entonces tenemos que trabajar por un lado en la unidad de los cristianos, y por otro lado trabajar en la formación y la transformación eficaz de todas las estructuras del mundo, inspiradas en lo que es el Evangelio de Cristo, y además luego salir hacia otros pueblos que todavía no han sido evangelizados para llevar la buena nueva. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos, no se vaya.
Ya estamos aquí en su programa Concilios de regreso, analizando este documento Ad Gentes, bueno, sobre todo en lo que se refiere a la formación de los cristianos, que es, pues bueno, por demás importante para que nosotros podamos llevar a cabo el proceso de evangelización. Y bueno, pues ahorita estábamos viendo, ¿verdad?, cómo es necesaria una formación de los seglares, para ordenar, inspirar y ordenar todos los asuntos temporales según el Evangelio de Cristo. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar ahorita a otro punto, que es la formación de los presbíteros, de los diáconos también, que eso es fundamental. Y aquí fíjense que vienen dos cosas. Bueno, tanto en los seglares como en los presbíteros, los diáconos, los obispos, es fundamental que conozcamos el lugar donde estamos incidiendo, donde vamos a realizar la evangelización, conocer sus costumbres, su ciencia, su política. Si tienen otra religión, ¿cuál es la religión que tienen ahí para tomar los elementos positivos de la religión e incorporarlos al Evangelio de Cristo? Esto es lo que hicieron, por ejemplo, los misioneros evangelizadores cuando llegaron a América, cuando llegaron a México, por ejemplo, se encontraron algunos elementos. Por ejemplo, las flores de Nochebuena representaban la sangre de los sacrificios de Cristo. Y luego dijeron, bueno, de los sacrificios humanos, perdón, y luego ya los evangelizadores dijeron, bueno, pues si es la sangre derramada de los humanos en los sacrificios, vamos a decir que el único sacrificio que hay es el sacrificio de Cristo, que entregó su sangre, y le dan un giro a este elemento tan característico de los pueblos que estaban aquí, para lograrlo incorporar a lo que es la verdadera doctrina y el verdadero evangelio. Y así vamos encontrando que es necesario conocer. Ahora es más complejo porque tenemos una ciencia, porque tenemos una política, porque tenemos una técnica y una tecnología. Y entonces hay que irse formando en eso. Les digo, los seglares por una parte, pero también los diáconos, los sacerdotes y los obispos. Y en cuanto a los sacerdotes, este documento aclara muy bien que es fundamental la formación filosófica y teológica. Es verdaderamente lamentable que en muchos de los seminarios estén diciendo que la filosofía no sirve para nada, que no es más que un trámite para que se pueda realizar, ordenar una persona, cuando es clarísimo, tanto en estos documentos del Concilio Vaticano II como en infinidad de documentos sobre la formación sacerdotal y el derecho canónico y todo lo que hay en la Iglesia, que exige, porque es una exigencia, la formación filosófica y teológica. Si no hay una filosofía adecuada, la teología se cae. La teología sin la filosofía no es absolutamente nada, puesto que la teología es revelación más filosofía. Otro instrumento más perfecto para inteligir, es decir, para profundizar en el mensaje cristiano, en los mensajes de la revelación, que la filosofía. Eso es lo que hasta lo más que ha alcanzado el intelecto humano. Y por lo mismo, prescindir de la filosofía es quedarse en las ramitas, en la superficialidad. Es necesario esto, y aún más en algunos sacerdotes que presenten estas características para poder evangelizar de esta manera, pide el Concilio Vaticano II que después de haber ejercido un tiempo de su actividad pastoral, realicen estudios de posgrado, estudios incluso pueden ser científicos, o que se empapen, ¿verdad?, y se especialicen en cuestiones que después les permitan realizar funciones de mayor responsabilidad. Pero bueno, para avanzar un poco más y que ustedes tengan las palabras textuales del concilio, como siempre, vamos a este material y luego lo comentamos. Vamos al material. Continuando con el estudio del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II, en lo que se refiere a su artículo 3 sobre la formación de la comunidad cristiana, específicamente sobre la formación de sacerdotes, diáconos y catequistas, afirma textualmente que armonícense, según las normas del concilio, estas exigencias comunes de la formación sacerdotal, incluso pastoral y práctica, con el deseo de acomodarse al modo peculiar de pensar y de proceder de su propio pueblo. Ábranse, pues, y avívense las mentes de los alumnos para que conozcan y puedan juzgar la cultura de su pueblo, conozcan claramente en las disciplinas filosóficas y teológicas
las diferencias y semejanzas que hay entre las tradiciones y la religión patria y la religión cristiana. Oriéntese también la formación sacerdotal en vistas a las necesidades pastorales de la región. Aprendan los alumnos la historia, el fin y el método de la acción misionera de la Iglesia y las especiales condiciones sociales, económicas y culturales de su pueblo. Edúquense en el espíritu del ecumenismo y prepárense convenientemente para el diálogo fraterno con los no cristianos. Todo esto exige que los estudios sacerdotales se hagan, en cuanto sea posible, en comunicación y convivencia con su propio pueblo. Cuídese también la formación en la buena administración eclesiástica e incluso económica. Elíjanse además sacerdotes idóneos que después de alguna experiencia pastoral realicen estudios superiores en universidades extranjeras, sobre todo en Roma y en otros institutos científicos, para que las iglesias jóvenes puedan contar con elementos del clero local dotados de ciencia y de la experiencia conveniente para desempeñar cargos eclesiásticos de mayor responsabilidad. Restáurese el orden del diaconado como estado permanente de vida según la norma de la Constitución de Eclesia, donde lo crean oportuno las conferencias episcopales. Pues parece bien que aquellos hombres que desempeñan un ministerio verdaderamente diaconal, o que predican la palabra divina como catequistas, o que dirigen en nombre del párroco o del obispo comunidades cristianas lejanas, o que practican la caridad en obras sociales y caritativas, sean fortalecidos y unidos más estrechamente al servicio del altar por la imposición de las manos, transmitida ya desde los apóstoles, para que cumplan más eficazmente su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Digna de alabanza es también esa legión tan benemérita de la obra de las misiones entre los gentiles, es decir, los catequistas, hombres y mujeres que, llenos de espíritu apostólico, prestan con grandes sacrificios una ayuda singular y enteramente necesaria para la propagación de la fe y de la Iglesia. En nuestros días, el oficio de los catequistas tiene una importancia extraordinaria porque resultan escasos los clérigos para evangelizar tantas multitudes y para ejercer el ministerio pastoral. Su educación, por consiguiente, debe efectuarse y acomodarse al progreso cultural de tal modo que puedan desarrollar lo mejor posible su cometido agravado con nuevas y mayores obligaciones, como cooperadores eficaces del orden sacerdotal. Multiplíquense las escuelas diocesanas regionales en que los futuros catequistas estudien la doctrina católica, sobre todo en su aspecto bíblico y litúrgico, y el método catequístico con la práctica pastoral, y se habitúen a las costumbres de los cristianos, procurando practicar sin cesar la piedad y la santidad de vida. Hay que tener además reuniones o cursos en tiempos determinados en que los catequistas se renueven en la ciencia y en las artes convenientes para su ministerio y se nutra y se robustezca su vida espiritual. Además, hay que procurar a quienes se entregan por entero a esta obra una condición de vida decente y la seguridad social por medio de una justa remuneración. Es de desear que se provea de modo congruo a la formación y sustento de los catequistas, con subsidios especiales de la Sagrada Congregación de la Propaganda Fide. Si pareciere necesario y oportuno, fúndese una obra para los catequistas. Además, las iglesias reconocerán agradecidas la obra generosa de los catequistas auxiliares, de cuya ayuda necesitan. Ellos presiden la oración y enseñan en sus comunidades. Hay que atender convenientemente a su formación doctrinal y espiritual. Es de desear que donde parezca oportuno, se confiere a los catequistas debidamente formados misión canónica en la celebración pública de la acción litúrgica, para que sirvan a la fe con más autoridad delante del pueblo. Promuévase diligentemente la vida religiosa
desde el momento de la implantación de la Iglesia, porque no solamente proporciona a la actividad misionera ayudas preciosas y enteramente necesarias, sino que por una más íntima consagración a Dios, hecha en la Iglesia, indica claramente también la naturaleza íntima de la vocación cristiana. Esfuércense los institutos religiosos que trabajan en la implantación de la Iglesia en exponer y comunicar, según el carácter y la idiosincrasia de cada pueblo, las riquezas místicas de que están totalmente llenos y que señalan la tradición religiosa de la Iglesia. Consideren atentamente el modo de aplicar a la vida religiosa cristiana las tradiciones ascéticas y contemplativas, cuyas semillas había Dios esparcido con frecuencia en las antiguas culturas antes de la proclamación del Evangelio. En las iglesias jóvenes hay que cultivar diversas formas de vida religiosa que presenten los diversos aspectos de la misión de Cristo y de la vida de la Iglesia, y se entreguen a variadas obras pastorales y preparen convenientemente a sus miembros para realizarlas. Con todo procuren los obispos, en la conferencia, que las congregaciones que tienen los mismos fines apostólicos no se multipliquen, con detrimento de la vida religiosa y del apostolado. Son dignos de especial mención los varios esfuerzos realizados para establecer la vida contemplativa, por la que unos, reteniendo los elementos esenciales de la institución monástica, se esfuerzan en implantar la riquísima tradición de su orden, y otros vuelven a las formas más sencillas del antiguo monacato. Procuren todos, sin embargo, buscar la adaptación genuina a las condiciones locales. Conviene establecer por todas partes, en las iglesias nuevas, la vida contemplativa, porque pertenece a la plenitud de la presencia de la Iglesia. Pues ya estamos aquí de regreso y ya vieron ustedes lo importante y lo interesante es que están estas palabras del Concilio Vaticano II. Sobre todo, bueno, pues saber, darnos cuenta, ¿verdad? Y percatarnos de la necesidad de la formación doctrinal, la formación espiritual, la formación pastoral, la vida piadosa que hay que tener para poder llevar a cabo el proceso de evangelización. Vemos que es necesaria pues esta formación desde los obispos hasta los seglares. ¿Y por qué menciono a los obispos? Porque, claro, dentro de la iglesia vemos que hay diferentes carismas, diferentes dones, hay diferentes ministerios y diferentes formas de servir a Dios. Hay muchísima riqueza dentro de la misma iglesia católica, muchísima riqueza, pero esta riqueza se manifiesta pues de diferentes formas y según las características muy particulares de cada persona. Pero cada persona, pues por lo mismo, debe tener una formación muy específica. Hay una formación general que todos debemos tener, mínima, suficiente para poder llevar a cabo, bueno, vivir la caridad cristiana y la vida cristiana, y luego también de vivirla, pues transmitirla a través del ejemplo y de la palabra. Pero en este caso, hay algunas personas que se dedican a la teología, por ejemplo, y a la filosofía. Y en este trabajo, ¿verdad? En este trabajo de ir desarrollando o sacando conclusiones nuevas, porque la filosofía es una ciencia que estudia las cosas por sus últimas causas. Y entonces en las últimas causas vemos que la última causa de todos es Dios mismo. Y entonces la misma filosofía pues tiene que ir avanzando en el conocimiento según los retos que le va estableciendo pues la misma ciencia, la tecnología, el desarrollo cultural de las personas y de los pueblos. Y en ese tratar de crecer, pues hay gente que se dedica a la investigación y a ir proponiendo cosas nuevas, alternativas nuevas, lo mismo que esta filosofía se va aplicando estas conclusiones al análisis y al estudio profundo de la revelación cristiana y de la tradición de la Iglesia Católica. Y en ese proceso de investigación pues vienen propuestas, ¿verdad? Propuestas que algunas pueden ser de acuerdo a lo que es el mensaje evangélico y otras que no son tan de acuerdo. Debe haber esta libertad de investigación y de profundización, pero hay que recordar
que el único criterio autorizado para interpretar la Sagrada Escritura y para decir si algo es conforme o no es conforme al Evangelio es el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces tenemos, por un lado, ¿verdad?, la posibilidad y la riqueza de todas las aportaciones de los filósofos y los teólogos, pero tenemos también la autoridad del magisterio de la Iglesia que nos ayuda a discernir cuáles de estas propuestas son buenas y son malas. Entonces, por esto debe haber siempre una unidad doctrinal en todos los cristianos. Y es a veces muy lamentable ver que entre los cristianos se publican cosas en portales internacionales o de noticias, cartas donde se ve totalmente posturas opuestas o contrarias, no solo de seglares o de presbíteros o de diáconos o de religiosos y religiosas, sino incluso también de obispos. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esto, no? Porque he visto mucha confusión en los seglares sobre todo y también en algunos sacerdotes cuando dicen, bueno, pero si aquí está una carta que este obispo promueve estas y cuáles cosas de costumbres o de cuestiones morales y este lo contradice, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿verdad?, que en ese sentido, pues hay que ver cuál de los dos está, o de los diferentes obispos, o sean presbíteros o de los ministros, está de acuerdo a lo que dice el magisterio de la Iglesia. Y por eso nosotros debemos aprender a leer y e investigar y a consultar los documentos de la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica, que no debe faltar en ningún hogar cristiano, porque a ese es un compendio de todo lo que es la doctrina católica, y luego, si es posible, pues los diferentes documentos, las encíclicas, las cartas pastorales, los documentos de los concilios, como estos del Concilio Vaticano II, que podemos conseguir todos los documentos ahí, en un solo documento, en un solo libro, vienen todos los documentos del Concilio Vaticano II, las constituciones, las declaraciones, los decretos, todo viene allí. Y entonces nosotros leer, investigar, ilustrarnos para que no estemos en este mar de confusión en donde pareciera, ¿verdad?, que son diferentes doctrinas cuando la doctrina siempre ha sido una. Ahora, esto sucede, siempre ha sucedido en la Iglesia, siempre. Pero ahora con los medios de comunicación, con la tecnología, pues todo el mundo nos damos cuenta de lo que está pasando, de estas discusiones, incluso pueden ser de teólogos o de filósofos o incluso de ministros, como los decía, porque algunos son ministros y otros no, o incluso diáconos, y entonces esto puede generar confusión. Pero bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos aquí de regreso y quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos ahorita a Normiux, Normis Suárez. También quiero mandar a Fernando Tor, que nos está viendo actualmente ahorita en el programa, a Yuli Salazar, a Ana Landa, Anita Landa, a Fernando Cuervo, también un saludo muy afectuoso, y a Fátima Cabrita. Bueno, también aquí tengo a Yuli Salazar, un saludo muy afectuoso, al padre José Juan también, un saludo muy afectuoso, y bueno, pues ya estamos concluyendo, viendo aquí cuáles son estos lineamientos que nos da el Concilio Vaticano II sobre la formación para, para todos los cristianos y para lograr este proceso de evangelización que es tan necesario en nuestros días porque llevamos 2000 años de Iglesia Católica. Y entonces les estaba yo diciendo que no hay que confundirnos porque antes siempre ha habido estas discusiones. Ya en los primeros concilios, ¿verdad?, que se dieron en el siglo IV, en el siglo V de nuestra era, pues empezaron a discutir, incluso las discusiones iniciaron cuando todavía estaban los apóstoles vivos. Recordemos aquel primer concilio de Jerusalén en el año 49, todavía estaba San Pedro, San Pablo, empezaron a discutir sobre una cuestión si se bautizaban los gentiles, es decir, los infieles, directamente al cristianismo o si se tenían que primero convertir al judaísmo y después al cristianismo. Y ahí Pedro ejerce su función como primer papa, diciendo que se podían bautizar directamente, pero fíjense cómo hubo discusiones. Incluso por eso se escribieron los evangelios, porque veían que no venía la segunda no venía Cristo y entonces tuvieron la necesidad de poner por escrito. Y después viene un gran diálogo, una gran discusión en donde aparecen las herejías. Y esas herejías han existido siempre. Gente de buena voluntad, a lo mejor, que pretende interpretar, pero que se desvía. Y entonces el magisterio de la Iglesia ha tenido que decir esto sí y esto no.
Recordemos, por ejemplo, a Arrio, que negó la naturaleza divina de Jesucristo, o a Polinar, que negó la naturaleza humana de Jesucristo. Y así vamos teniendo a lo largo de la historia distintos concilios que nos van procurando y bueno, orientando de cuál es la doctrina de la Iglesia, la doctrina pues oficial de la Iglesia Católica, que todos podemos conocer y podemos consultar, y que esa no cambia, simplemente va avanzando, porque el mensaje del Evangelio se va descubriendo, se va desvelando a lo largo del tiempo, y cada vez la Iglesia va profundizando más y más a través pues de todos de los doctores de la Iglesia, de los padres de la Iglesia, de los filósofos, de los teólogos y también de la gente, de los ministros que se dedican a veces a la investigación. Algunos se dedican a la actividad pastoral exclusivamente y otros se dedican a la investigación, al diálogo con las culturas, con las civilizaciones, y así toda la Iglesia va avanzando en este proceso de evangelización, de diálogo interreligioso, que el diálogo interreligioso, recordemos que es el diálogo que además debe tener el cristianismo católico con otras religiones, por ejemplo, las grandes religiones monoteístas, que son el judaísmo, que son el islam, ¿verdad? Y bueno, el cristianismo, que ya decíamos, también es necesario el ecumenismo a partir de las divisiones que ha habido en la Iglesia, pues por problemas, porque en lo humano siempre hay mucha dificultad, y por eso hay que vivir siempre unidos a la verdad de Cristo en su magisterio, en el magisterio de la Iglesia Católica, que es el que tiene, bueno, pues el depósito de la fe y que interpreta, gracias a la asistencia del Espíritu Santo, adecuadamente pues las Sagradas Escrituras y todo. A veces es bueno, ¿verdad?, leer la Sagrada Escritura y todo, pero a la hora de interpretar, ir a los documentos oficiales de la Iglesia, porque la Sagrada Escritura es un documento que no se puede comprender literalmente como un fundamentalista, de que aquí dice ojo por ojo y diente por diente, y entonces aplicarlo igual, ¿no? Y entonces, exactamente, sino que se requieren conocimientos de historia, como lo decía este documento, se requieren conocimientos de filosofía, de teología, ahora también de sociología, de muchas ciencias de lingüística, para poder comprender el verdadero sentido y el verdadero significado. Ya lo decía, pues para esto se dedican muchas personas. Pero además este documento habla de los religiosos y de las religiosas y de la necesidad de preservar y de rescatar la vida religiosa y la vida monástica como la vivieron desde el inicio, porque ha sido fuente de abundantes bienes. Y aquí dentro de esta vida tenemos pues la vida contemplativa. ¿Qué es la vida contemplativa? La vida contemplativa son aquellas comunidades puede ser de vida monástica o religiosa, que se dedican a la oración, que se dedican, en caso de los monjes de la vida monástica, puede ser que dediquen prácticamente toda su vida a la oración, con una mínima parte de acción, o bien la vida religiosa, que tiene vida activa y vida contemplativa. Pero son fundamentales estas personas, porque de la oración vienen abundantes frutos y abundantes bienes para la sociedad. Estamos en un mundo pragmático, práctico, activista, que creemos que la actividad es lo más importante. Y no es así, porque si no hay oración y si no hay personas que se dedican con su vocación exclusivamente a la oración, como lo fue, por ejemplo, una Santa Teresita, que fue patrona de los misioneros desde su oración, desde su lugar donde se encontraba enclaustrada, pues no se puede dar fruto. Así como son necesarios a veces los mártires, la sangre del martirio da muchos frutos, pues también los de los monjes, los de las monjitas, los religiosos, las religiosas. Vean cuánta riqueza en la Iglesia Católica y cuántas reflexión tenemos que hacer para poder lograr este mensaje de evangelización. Bueno, sin embargo, el tiempo siempre vuela en este programa, y bueno, pues espero que recibir sus mensajes. Algunos ya los estoy recibiendo para poderlos responder. Ahora no ha dado mucho tiempo porque fue un capítulo bastante rico en contenido, pero espero les deje material también para reflexionar. Bueno, pues así es como hemos llegado al final y nos despedimos. Muchas gracias por su atención.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.